Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del cuarto año de Derecho fin de semana. Nuestro grupo está integrado por Arlene Méndez, María Durán, Iraida Parra y mi persona, quien le habla, Zenaida Hidalgo. En esta oportunidad le vamos a estar haciendo énfasis sobre la segunda parte de la unidad 3 de Derecho Civil, que corresponde al derecho hereditario. Yo les voy a hacer énfasis específicamente en herederos, legitimarios o forzosos. Un heredero es una persona que ha sido designada para recibir una herencia, es decir, para sustituir al fallecido en sus derechos, bienes y obligaciones. Los herederos forzosos o legitimarios son las personas a las que la ley le reconoce el derecho a heredar una parte de los bienes. El testador no puede disponer sobre una porción de los bienes. Esta parte de la herencia se denomina legítima. En otras palabras, se les dice herederos legitimarios o forzosos porque no existe un testamento previo. Tienen derecho a heredar todo lo que poseen legítimamente el apellido del causante, o sea, todos los hijos que tengan el apellido del causante, que en esta oportunidad es la persona fallecida. También les voy a hablar del monto. El monto de la legítima lo establece el artículo 884 del Código Civil de la siguiente manera: la legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del cónyuge será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada, y concurre y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidas para dicha sucesión. De igual manera nos encontramos con lo que es el cálculo. El Código Civil venezolano ha establecido claramente en su artículo 884 una cuota fija de legítima que será la mitad de lo que la persona habría heredado en caso de no existir testamento. Como ya sabemos, la legítima es concedida por la ley a una persona llamada herederos legitimarios, a saber, hijos y sus descendientes, cónyuges, sobrevivientes y ascendientes, que se fundamenta en el espíritu de solidaridad con esas para procurarles la mayor suma de felicidad posible. La legítima de las personas mencionadas será la mitad de sus respectivos derechos, en la sucesión intestada. Esto lo contempla el artículo 884 del Código Civil, por lo cual el acto de disposición testamentaria no puede exceder del restante del 50%, ya que si ocurre, se estaría infringiendo la legítima como institución de estricto orden público, no violable bajo ninguna circunstancia. En el caso de los descendientes, la legítima estricta es de 1/3, que ha de repartirse en partes iguales a los herederos forzosos. Es importante señalar que los descendientes del indigno tendrán siempre derecho a la legítima que le corresponderá al excluido según lo dispone el artículo 842 de nuestro Código Civil. Algunos ejemplos son los siguientes. Primero, causante casado o en unión concubinaria que no otorgó testamento. Caso más común, el 50% para el cónyuge sobreviviente o para el concubino ganancial. B, el 50% para los herederos legitimarios o no. Segundo, está el causante casado o en unión concubinaria que sí se otorgó testamento. Letra A, 50% para el cónyuge sobreviviente o el concubino ganancial. Y letra B, 25% máximo para los herederos testamentarios y el otro 25% para los demás herederos legítimos o no. Tercero, causante que nunca contrajo nupcia, o sea, que nunca se casó, ni vivió en unión concubinaria con nadie, ni otorgó testamento, el 100% para los herederos legitimarios o no. O sea, estos son aquellas personas que nunca se casan, pero tienen hijos con una pareja, le dan el apellido, estos tienen el 100%. También nos encontramos con la distribución de la legítima. Se divide en partes iguales entre los padres, y si uno de ellos fallece, entonces recae el total sobre el otro. Sin embargo, existen eventualidades en el
en el que concurren los ascendientes con el cónyuge viudo. Entonces la legítima es un tercio de la herencia. La distribución de la herencia básicamente se hará en partes iguales. En descendencia del orden de concurrencia y exclusión de cada uno de los herederos. ¿Qué debe imputarse al cónyuge sobre la legítima? El artículo 887 del Código Civil hace énfasis en que se imputará al cónyuge sobre su legítima, además de todo lo que se le haya dejado por testamento, todo cuanto haya adquirido por las capitulaciones matrimoniales, y por donación, y a los demás legitimarios todo cuanto haya recibido en vida del cujo, o sea, de la persona antes de morir, o por testamento del mismo y que esté sujeto a colocación. También están las acciones para determinación de la lesión de la legítima. La respuesta es sencilla, es decir, se denomina que la legítima está lesionada cuando ésta no cumple con lo establecido en el Código Civil o no cumple con las características comunes. En este caso, cada heredero deberá realizar las acciones para la defensa de la porción de su legítima, cuyo evento no puede exceder o realizarse después de los 5 años de la muerte del cojo. O sea que esto tiene que hacerse antes de que del cojo haya fallecido, cumpla los 5 años de fallecido. De lo contrario, la pierde. Acciones para la defensa de la porción de la legítima. La legítima es de estricto orden público y se debe en plena propiedad a todos los herederos que la ley ordena sean beneficiarios. Esto lo dice el artículo 883 del Código Civil. Tal defensa se realiza mediante la denominación acción de violación y proceso como condición indispensable en los casos donde no exista probablemente lesión de la porción legítima. Asimismo, nos encontramos con la reducción de donaciones y disposiciones testamentarias lesivas. Es una acción personal con la cual los legitimarios piden a los herederos testamentarios o a los legatarios la restitución de todo o parte de los bienes recibidos por testamento o donación del que les debía la legítima. ¿Quiénes pueden pedirla? Los donatarios, legatarios y los acreedores del cujus. Es decir, la persona fallecida puede pedir, la reducción de las donaciones sin aprovecharse de ella. Caracteres, primero, ser patrimonial, por lo cual es transmisible a los herederos y causa ambiente de legatario. Segundo, ser divisible es entendido de que cada coheredero debe accionar individualmente por reclamar su respectiva cuota aparte. O sea que si aquel no quiso reclamarla y hay uno, bueno, él reclama su parte y a él le darán la parte que le corresponde. Tercero, hay que ejercerla contra el todo patrimonial, salvo las disposiciones testamentarias. Cuarto, ser irrenunciable, ya que sería similar a pactar sobre cuestiones futuras. Condiciones para ejercer la acción de reducción. Primero, que esté abierta a sucesión, o sea, que conste en forma indubitable la muerte de alguna persona mediante el acta de defunción. Segundo, que el accionante sea heredero legitimario. Tercero, que el legatario haya aceptado la herencia. Cuarto, que haya habido violación de la cuota legítima. Quinto, que el reclamante impute a su cuota todo cuanto recibió del causante por vía de donación o disposición testamentaria y, aún así, persiste la transgresión de dicha cuota. Prescripción. La extinción jurídica de esta acción opera si ocurre alguno de estos eventos. Primero, prescripción. La acción prescribe a los 5 años. Este lapso comienza a computarse a partir de la fecha cierta de la apertura de la sucesión, es decir, la muerte del causante. Esto lo dice el artículo 888 y 1469 del Código Civil. Segundo,
que el legitimario sea incapaz de suceder, por ejemplo, que sea indigno, lo contempla el artículo 810 del Código Civil. Si el legitimario renuncia a la herencia, el artículo 1013 del Código Civil. Cuarto, si el legitimario tiene satisfecha su legítima por cualquier otra vía o razón. Quinto, si completa su legítima al coleccionar todo cuanto haya recibido del cujo por donación directa o indirecta, esto lo dice el artículo 1083 del Código Civil, o por imputar las donaciones o legados que se le hayan hecho, esto lo dice el artículo 1108 del Código Civil. La colación e imputación puede ser objeto o dispensa, eximir de una obligación mediante disposición testamentaria. Bueno, profesor, esto fue toda la parte, mi defensa de la parte que me correspondía a mí. Más adelante las muchachas le irán dando las demás exposiciones que corresponden.